Estamos en la lección 6 y esta lección se va a tratar sobre el ayuno y este tema bastantes de nosotros le oímos. Y vamos a aprender algunas cosas sobre el ayuno bíblico. Y espero que en esta mañana tú como creyente puedas tomar estas verdades bíblicas y aplicarlas a tu crecimiento espiritual, porque nosotros creemos que la fe es un viaje. ¿Amén? Y nosotros creemos que la gente que es salva es gente cambiada. Entonces queremos tomar lo que sea que hayas aprendido cuando tenías 3 años de edad, o lo que hayas aprendido en la prepa, o lo que sea, y queremos en verdad analizar la verdad bíblica respecto a este tema. Responderemos preguntas, y para cada una de las respuestas a estas preguntas tenemos referencias bíblicas, y en sus libros tienen el espacio para hacer notas, o en alguna hoja de papel, o en su teléfono. Les animo a seguir atentamente este tema y de verdad pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender de qué se trata en verdad el ayuno. Y habiendo dicho esto, vamos a leer nuestro versículo clave para esta lección y quiero animarles a memorizarlo. Les invito a memorizar este versículo y este se encuentra en Isaías 58, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Este versículo en particular nos está señalando las razones y el propósito detrás del ayuno, porque la Biblia claramente demuestra que la oración está ligada con el ayuno. Y esto es muy interesante porque si tú creciste en la iglesia, tal vez pienses lo que yo pensé, y siempre pensaste que el ayuno es como un propósito de año nuevo. Nosotros como iglesia tomamos 21 días de enero para hacer un ayuno corporativo. Pero cuando se trata de un entendimiento bíblico del ayuno, la oración está ligada con el ayuno. Y voy a tomarme el atrevimiento de hacer una pregunta que no se encuentra en sus notas. Les haré esta pregunta y si no quiere, no conteste. Pero usted como individuo cristiano, ¿ha hecho del ayuno una parte habitual de su vida cristiana? Lo más seguro es que no. Oramos muchísimo, pero quizás solo ayunamos de vez en cuando la iglesia llama a un ayuno corporativo. Esta mañana quiero que comprendamos que el ayuno está ligado con la oración. Ahora, el ayuno bíblico es una oración intensificada. No significa que cada vez que oras debes también ayunar, no. Pero sí implica que forme parte habitual de tu vida de oración. Porque las cosas se logran con la oración y ayuno. Hay cosas que no se logran solamente con oración. Ahí va de nuevo. Las cosas se logran a través de la oración y ayuno, porque hay cosas que no se logran solo con oración. Los discípulos intentaban sacar a un demonio de un niño. Esta historia la vemos en Mateo capítulo 17. Y ellos decían las cosas correctas, pero el demonio seguía en el niño. Y luego vino Jesús y expulsó al demonio. Y después en los versículos 21 y 22 vemos un diálogo entre los discípulos y Jesús. Y le hicieron a Jesús una pregunta. ¿Por qué no fuimos capaces de expulsar al demonio? Y Jesús responde, bueno, por su incredulidad y porque este género no sale sino por oración y ayuno. Cuando se trata del tema del ayuno, generalmente le huimos porque nos encanta comer. Hola, yo soy Vince Farrell y me encanta la comida. Pero recuerde este pensamiento, que Adán y Eva llevaron a la humanidad entera al pecado a través de la comida. Y sabemos que hay algunas verdades bíblicas que subrayan la naturaleza llamada desobediencia. ¿Y qué hay de ti? ¿En qué áreas de tu vida eres desobediente? ¿No es interesante que al principio de la creación veamos ¿qué era la fruta? ¿Algo que comemos?
Es interesante. Respondamos algunas preguntas hoy. Pregunta número 1. ¿Cuáles son algunos ejemplos bíblicos de ayuno? Bien, vamos a verlos un poco rápido, pero con atención. Y el primero lo llamaremos el ayuno del profeta. El ayuno del profeta consiste en 40 días de ayuno sin comida ni agua, y este es uno de esos tipos de ayunos en que necesitas asegurarte de haber escuchado de parte de Dios para ayunar. En mi vida solo he conocido 2 personas que han hecho este ayuno, porque este ayuno no es común. Debido a la naturaleza extrema de este ayuno, de hecho, es un buen momento para decirles que si tú eres alguien que no está en muy buena forma física y estás tomando medicamento y llegas conmigo y me dices, Pastor Vince, yo creo que Dios me ha llamado a hacer este ayuno, yo hablaré contigo seriamente. Debido a la alta intensidad del ayuno del profeta, yo creo que para este ayuno del profeta necesitas estar en excelente forma física, necesitas tener buena salud. No debes tomar medicina y debes asegurarte de que escuchaste a Dios dirigiéndote a hacer esto. Amén. En la Biblia vemos muchos ejemplos. Vemos a Moisés. En Éxodo capítulo 24, versos 17 al 18, también vemos a Elías en Primero de Reyes 19:8 y también vemos a Jesús cuando fue al monte y ayunó por 40 días en Mateo 4:2. Lo que debemos entender acerca del ayuno del profeta es que estos fueron ayunos dirigidos y ayunos sustentados y respaldados por Dios mismo. Y este es un concepto clave, porque si intentas hacerlo por tu propia cuenta, no va a funcionar, no va a servir. Le pido que por favor no intente imitarlos, a menos que Dios claramente le haya dirigido. Amén. Otro tipo de ayuno es lo que conocemos como ayuno total. Un ayuno total implica nada de comida ni agua durante el ayuno. Estos ayunos típicamente duran unos 2 o 3 días, haciendo ayuno total. Para este ayuno vemos, por ejemplo, a Esther en Esther 4:16, que Esther ayunó 3 días y noches sin comida ni agua, y vemos al apóstol Pablo en Hechos 9:9, que Pablo ayunó por 3 días. Y Pablo ayunaba muy seguido. David ayunó por 7 días sin comida. Esto está en 2 de Samuel 12:16 al 18. El ayuno total es completamente posible porque sabemos que el cuerpo humano puede estar unos 3 o 4 días sin comida ni agua, como máximo 7 días. Y el ayuno total es posible. Y otra vez, yo como su pastor les animaría a que se asegure que su salud y sus medicamentos y todo esté en orden antes de comenzar un tipo de ayuno así, porque abstenerse totalmente de alimentos puede demandar mucho del cuerpo, pero es para un propósito y hablaremos de esto. Otro tipo de ayuno, y no es precisamente mi ayuno favorito, el ayuno de los antojos, consiste en no comer nada que contenga dulce, por ejemplo las donas o el pastel o helado, y toda la chatarra tan fabulosa que tenemos hoy, como por ejemplo el delicioso pan dulce. Vemos que esto ocurre con Daniel, quien ayunó así por 21 días. Lo vemos en Daniel 10, 1 al 3. Otro tipo de ayuno es el que conocemos como el ayuno en grupo, en el que más de 2 o 3 se ponen de acuerdo para ayunar juntos. Lo vemos en Israel, que tenía días especiales de ayuno. Y este era un día de expiación, es decir, es aquí donde se separaban de todo aquello que les rodeaba en su cultura y tomaban un tiempo juntos para poder purificarse. Y también vemos que, por ejemplo, la iglesia en Antioquía ayunó en conjunto. Entonces, este tipo de ayunos pueden hacerse bajo la dirección del Espíritu Santo cuando Dios te ordena. Ahora, al estar hablando de los tipos de ayuno, surge una pregunta. ¿Existen otros tipos de ayuno? Sí, podemos ver otros tipos de ayuno. Vemos que se menciona en la Biblia, en Números y en Hechos, el ayuno parcial. El ayuno parcial es de negarte ciertos alimentos. Y en enero pasado, cuando como iglesia hicimos un ayuno corporativo juntos,
nos lancé el reto de hacer alguno de estos ayunos y conozco personas que dijeron yo no puedo negarme todo, pero sí puedo denegarme algunos tipos de alimentos. Y eso es lo que llamamos ayuno parcial. Y también vemos en la escritura el ayuno mental. Y siempre me ha gustado mucho porque un ayuno mental significa poner a las redes, los periódicos, el internet, a las revistas, poner todo eso a un lado un tiempo y leer la palabra de Dios y poniendo tu mente en la palabra de Dios. Y la razón por la que me gusta tanto este ayuno es porque la cantidad de información que tenemos como cultura se incrementa rápidamente. Es decir, solo piensa en los años que tú has vivido. En tan solo 30 años, la cantidad de información a la que tú o yo accesamos se ha cuadruplicado de cuando tú y yo éramos niños. Entonces estamos siendo bombardeados con una filosofía mundial y las noticias del mundo, y es saludable y bueno para nosotros tomar tiempo y hacer un ayuno mental. Amén. Ahora, cuando se trata del ayuno mental, seguido escucho esta pregunta. Pastor Vince, ¿cuándo sé que es un buen tiempo para hacer un ayuno mental? Y yo sencillamente les diría que la respuesta es cuando sientas que no tienes paz en tu mente. Si llegas al punto en el que oras y tu mente empieza a ser bombardeada con todo lo que tienes que hacer, y créeme, me ha pasado. Yo sufrí de trastorno de atención por hiperactividad, entonces mi mente siempre está en movimiento, entonces he tenido que entrenar mi cerebro, he tenido que entrenar mi alma para bajarle y concentrarme en Dios. Entonces, si has llegado al punto en tu vida en el que siempre estás preocupado y no tienes paz, te animaría a hacer un ayuno mental y tomarte algo de tiempo, sea 1, 2, 3, 7, 10 días, lo que sea. Apaga la computadora, aparta tus revistas o libros favoritos y pasa tiempo entrenando tu alma para escuchar de Dios. Número 3, tercera pregunta. ¿Podemos tener motivos equivocados al ayunar? Por supuesto, porque algunas personas ayunan simplemente para regatear con Dios o para impresionar a otros. Ciertamente yo he estado con personas que salimos a comer y me dicen, no, es que estoy ayunando hoy. Y prontamente me hacen saber que están ayunando. Y quiero animarnos a que cuando estemos en verdad ayunando y salgamos a comer con alguien porque nos invitaron o cualquier cosa, solo no comas. No es que piense que Dios va a darte una reprimienda por haberles hecho saber que ayunas, pero hay otras formas para hacerle saber a la gente que estás ayunando. Solo no comas. Y si te preguntas, ¿no quieres comer? Solo diles, no quiero comer. Y si tienen una relación contigo, se darán cuenta de qué estás haciendo. ¿Me doy a entender? Asegurémonos de que nuestros motivos, nuestro corazón está correcto y de que no lo estás usando solo para regatear. Y permítanme por un momento solo referirme a la lección pasada sobre la oración, en la cual dijimos que muchas veces nos ponemos a orar al revés. No conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida o la situación, entonces oramos con toda sinceridad y le pedimos a Dios, y al final de esa oración decimos, si es tu voluntad. Y cuando decimos, si es tu voluntad, como una cláusula por si Dios no responde a nuestra oración. Lo cual hace de la oración algo totalmente contraproducente. Y en la misma forma, necesitamos ver al ayuno en la misma forma. Que lo hagamos con humildad, que no lo hagamos por regatear con Dios y que dé su brazo a torcer para que haga lo que queramos. En vez de eso, el ayuno es dar nuestro brazo a torcer. Se trata de cambiar nuestros corazones. Es sobre cambiar nuestra perspectiva, nuestro pensamiento. Les daré ejemplos de motivos erróneos para ayunar. Por ejemplo, el rey Acab ayunó por motivos malvados, primero de Reyes 21:4. Los judíos ayunaron para sí mismos, no para Dios. Zacarías capítulo 7, versos 1 al 14. ¿Cuántos de nosotros no hemos ayunado solo para perder peso? Ayunamos para nosotros, no para Dios. También vemos que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Pero lo hacían hipócritamente.
Por eso digo, seamos muy cuidadosos cuando hacemos saber a los demás que ayunamos. Entonces, si existen los motivos erróneos para ayunar, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los motivos correctos para ayunar? La motivación correcta es humillarnos a nosotros mismos para así disciplinar nuestras almas. Esto es muy importante. Como mencionamos, no venimos a Dios pidiéndole que rinda su voluntad a lo que queremos. Venimos ante Dios rindiendo nuestra voluntad a la suya. Humildad y disciplina. Entonces, pregunto, ¿cómo debemos ayunar? ¿Cuáles son las formas en que podemos hacerlo bien? En primer lugar, ayunamos para el Señor, no para los hombres. Entonces nos aseguramos que mientras tomamos tiempo para orar, podemos apartar tiempo para ayunar y que durante ese ayuno no se trate de hacer un ayuno para que puedas desarrollar mejor habilidad y ser visto por los demás y obtener lo que quieres. No es para elevarnos a nosotros mismos, entre nuestros amigos y la gente de la iglesia, y que vean que somos espirituales. ¿Sí me explico? Esta es una disciplina para con Dios, y debemos asegurarnos de que nuestros motivos son correctos y ser humildes. Segundo, nos humillamos a nosotros mismos con el ayuno. El de negarnos de la comida, el de negarnos de los dulces y todo eso, es tomar nuestra atención y concentración y decir, Dios, estas son cosas que me gustan, pero voy a entrenar mi alma y concentrarme en ti. Esto es lo que el Salmo 35:13 y el 69, versículos 10 y 11, nos dicen, léelos. Corregir nuestras almas con la disciplina de la oración y ayuno. Nuestra alma es nuestra mente, voluntad y emociones. ¿Cómo pensamos? Si hiciéramos una encuesta rápida el día de hoy y preguntara ¿qué piensas de esto o de aquello?, me daría cuenta, por su respuesta, de qué trasfondo provienes. ¿Hablas con un punto de vista político? ¿O hablas con un punto de vista bíblico? ¿O hablas con un punto de vista emocional? Y podríamos continuar con todo tipo de trasfondos y de filtros con los que hablamos basándonos en lo que se encuentra en nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Y entonces debemos corregir nuestros comportamientos equivocados. Y lo hacemos con oración y ayuno. También debemos ayunar con motivos puros. Ya hablamos sobre los motivos incorrectos. Debemos estar seguros de que nos estamos rindiendo ante Dios. La oración y ayuno no deben usarse como obras, y de esto quiero hablar ahora. No se trata de decir, no inventes, ayuné 7 veces este mes. Estoy siendo un verdadero cristiano. Este año ayuné 15 veces. No. No se trata de obras. No se trata de ver cuántas veces ayunamos para ganarnos algo de Dios, sino para alinearnos con su palabra y su voluntad. Es muy importante, sumamente importante, orar para poder recibir el beneficio completo que viene con el ayuno. Ha habido personas que me preguntan, Pastor Vince, ¿es posible que al ayunar solamente escuche música cristiana durante mi ayuno? Claro, pero eso no va a reemplazar a la oración. Amén. Hacemos ambas. Nosotros ayunamos y en ese ayuno también oramos. Una sexta pregunta. ¿Cuándo debemos ayunar? ¿Cuándo ayunar? Primero, cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Habiendo sido pastor aquí por unos 5 años, varios años seguidos hicimos el ayuno corporativo. Y unos 2 años atrás no lo hicimos y la gente me preguntó, Pastor Vince, ¿no vamos a hacer un ayuno en enero? Y yo les dije, no siento que deberíamos hacerlo, pero si siempre lo hemos hecho, yo entiendo. Pero en verdad debemos saber si es el tiempo de Dios. Y también individualmente.
La oración y ayuno van de la mano, pero asegúrate de que escuchas a Dios cuando estás ayunando y Él te dice, toma un tiempo para abstenerte de ciertas cosas. Amén. Otra cosa, cuando sabemos que lo necesitamos como individuos, entonces tal vez nunca has escuchado a Dios en voz alta o en voz baja diciéndote, quiero que ayunes esta semana. Pero sabes, de acuerdo a la turbulencia en tu espíritu, o por lo que en tu mente estés concentrándote, que tú como individuo necesitas un tiempo y abstenerte de ciertas cosas. Ayunamos cuando la iglesia es llamada a ayunar en ocasiones especiales. Soy un gran creyente en comenzar ayuno en enero y también en octubre. Otra pregunta. ¿Cuáles son algunos resultados bíblicos del ayuno? Bíblicamente hablamos, vemos que una nación fue librada de la muerte. Gracias a Esther, que tomó tiempo para orar y ayunar, una nación entera se salvó. Vemos que Nínive se salvó del juicio divino en Jonás 3:5. Vemos que los espíritus demoníacos fueron echados fuera. Esto está en Mateo 17:14 al 21. Vemos que los ancianos de la iglesia fueron ordenados. Cuando como iglesia en la clase de membresía se nos hace una gran pregunta sobre los ancianos y tomamos tiempo para buscar a Dios en oración y ayuno y buscar su voluntad para el liderazgo de esta iglesia, vemos que cuando ayunamos la voluntad del Señor es revelada. Es gracias a que tomamos tiempo en oración y ayuno disciplinando nuestras almas, nuestras mentes y nuestras emociones que estamos alineados con la palabra de Dios. Quiero leerles este pasaje de Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es importante que nosotros como iglesia escuchemos de Dios y hagamos lo que la palabra de Dios dice. Y una de las cosas que nos despierta espiritualmente es la oración y el ayuno. La última pregunta. ¿Por qué debemos ayunar? En primer lugar, en obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, ayunen. Es por esto que iniciamos esta sesión con la pregunta, ¿cómo te está yendo individualmente en el ayuno? Porque tenemos un mandamiento bíblico de pasar tiempo que mientras oramos, ayunamos. También vemos que ayunamos, nosotros recibimos la gracia y el poder de Dios. Recibimos la gracia y el poder de Dios. Dejemos que esto resuene un momento. Como cristianos no fuimos llamados para vivir una vida de derrotas. Pero si conversara con algunos esta mañana y les preguntara ¿cómo te va?, se iría la sonrisa. Y seguimos indagando ¿cómo te va? Y tal vez serás muy honesto, es que me siento derrotado espiritualmente. Me siento derrotado. Cada vez que me levanto siento que el enemigo me está dando una paliza y que estoy derrotado. ¿Puedo decirles algo? Puede ser que estés orando, pero también estás orando y ayunando, porque a través del ayuno estamos abriendo la puerta para recibir la gracia de Dios y su poder para nuestras vidas. C. Para vencer la tentación. Para vencer la tentación. Lucas capítulo 4 versos 1 y 2 y Mateo capítulo 9 versos 15 y 17. Vencemos la tentación con nuestro testimonio y la palabra de Dios. Somos personas que, a través de la oración y ayuno, somos capaces de vencer los trucos, las trampas y estrategias que el enemigo ha querido usar en nosotros. Aquí hay otra. Ayunamos para ser limpios del pecado. La Biblia dice que cuando nosotros nos abrimos ante Dios, su palabra, su voluntad, sus caminos,
Él nos limpiará con su justicia. Otra razón para ayunar es debilitar la carne. Debilitar la carne. Quiero hacer una pausa aquí, porque hemos hablado de diferentes tipos de ayuno. Y cada año en que he comenzado algún ayuno en la iglesia, y les he dicho, por ejemplo, en enero les reto como iglesia que hagamos el ayuno de Daniel, para abstenernos de algunos tipos de alimentos como pan, granos, cosas así. Y cada vez que surge este tema del ayuno, inmediatamente en nuestra mente pensamos, ¿y si mejor hago esto? Porque a mí en verdad no me gustan los dulces, entonces voy a abstenerme de la mala actitud. ¿Y si mejor ayuno de tal o cual cosa? Sí, esto es maravilloso, abstente de mala actitud. Pero cuando tomas tiempo para disciplinarte en aquello que en verdad quieres, nosotros como creyentes, nosotros hacemos ayuno para debilitar la carne. Y me dirás, yo he ayunado y con éxito porque mi carne grita por esto. Esto es muy fuerte. Y sí, porque espiritualmente eres débil. La carne parece muy fuerte en la carne, deseando ese pastel, deseando ese bistec o lo que sea. Parece muy fuerte, pero es espiritualmente débil. Entonces nosotros como gente que ayuna, disciplinamos nuestro cuerpo para debilitar la carne y para recibir poder espiritual. Hay otra: cumplir la voluntad de Dios. Ayunamos para escuchar su voluntad y para lograrla. Ayunamos para encontrar ayuda en situaciones difíciles, porque estamos tomando tiempo para entrenar nuestro espíritu, entrenar nuestra alma y corregir lo que está mal, y acercarnos ante el trono de Dios con una mentalidad de hágase tu voluntad. Y lo que vamos a encontrar y descubrir es que Él provee y nos da siempre gracia, nos da ayuda para vencer las situaciones difíciles. Por último, para encontrar la dirección de Dios. Dirección de Dios. Si estás aquí hoy y quieres decir, ¿sabes qué? Hablas de hacer la voluntad de Dios y sus planes y propósitos. Quiero ser honesto, pastor. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo no sé. Entonces te animaría a pasar tiempo en ayuno y oración, porque Dios revelará su voluntad para ti. Último punto para obtener revelación divina. Para obtener revelación divina. Yo sé que cuando se trata de hábitos que tenemos que implementar en nuestra vida espiritual, uno de los más importantes es leer su palabra, y un par de lecciones atrás hablamos sobre esto, que la palabra de Dios es lo más importante. Si tú tienes problemas cuando lees la palabra de Dios solo dices, no lo escucho hablándome, quiero animarte. Toma tiempo para ayunar cuando leas. Y no ocurrirá de un día para otro, pero es una disciplina que mientras más la haces, más la practicas, escucharás la dirección de Dios y la revelación divina de Dios. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Entonces, nosotros, como gente que ha sido muy bendecida, tenemos todo lo que podríamos desear, podríamos comer lo que se nos antoje y podemos ir y ordenar lo que sea que necesitemos. Tomemos tiempo para poder filtrar el ruido y las distracciones de esta vida. Y tomemos tiempo para escuchar de Dios, tomemos tiempo de oración acompañado de ayuno. Si tú y yo lo hacemos, podremos ver que podremos experimentar verdadera paz interior. Porque somos gente que tiene disciplina para orar y ayunar. Amén.